Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos 7:23. Ya está conectado con nosotros Fernando Bastias, quien es el presidente del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil y con quien hemos conversado largamente a lo largo de estos meses sobre un tema que lo hemos mantenido en el radar permanentemente en este espacio, que es el caso de las Malvinas. Pero voy a hacer rapidito una digresión. Fernando había pedido que le enviemos un saludo a su papá, que todos los días escucha este espacio a la misma hora, dice. Él trabaja en un taxi, dice, se llama también Fernando Bastias, pero su apellido materno es Rojas, que cumpleaños el sábado. Así que espero que a su papá lo haya festejado, querido Fernando. Bienvenido, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, Fernando. Gracias a ambos por el saludo, sí, bien festejado. No Ya, siempre se cumplen 48 años. Tiene 48 años su papá. Pero, Sí, jovencito. Pero vea, es menor que yo tengo 51. O sea, ¿usted qué edad tiene? Prefiero no decirlo en vivo. Pero mire usted, ya me sentí más viejito yo. Bueno, un abrazo también para usted, estimado Fernando. Muchas gracias. Fernando, realmente estamos conmovidos, sorprendidos con la reconstrucción de los hechos de las Malvinas, porque confirman una serie de hipótesis sobre los excesos cometidos por miembros de Fuerzas Armadas. ¿Cuál es un poco su análisis sobre esta reconstrucción y las revelaciones derivadas de aquello, Fernando? Sí, ahí hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero es que esto ya había sido denunciado por nosotros desde un inicio, que esa detención no solamente fue una detención, desaparición en un contexto normal, sino que había mucha probabilidad de que habían sido sujeto de golpes, entre otro tipo de vejámenes. Y esto por cuanto el testigo que los vio en el lugar donde supuestamente los abandonaron, los identificó con sangre y también desnudos. Nosotros denunciamos esas probabilidades del primer día. Sin embargo, la respuesta institucional de Fuerzas Armadas y también personal de los uniformados es que los dejaron sanos y salvos. Y ahí está el primer elemento. La impunidad institucional que operó en este caso. Mintieron en la reconstrucción inicial de los hechos. Mintieron en las versiones. Mintieron en la audiencia de prisión preventiva. Mintieron en la apelación de la prisión preventiva. Mintieron en el habeas corpus. Mintieron en la apelación del habeas corpus. Y ahora, cuando están a puertas de una eventual audiencia de juicio, dicen la verdad. Parcialmente, porque aún hay otros detalles que aún esperamos conocer. Por ejemplo, ¿cuál fue la razón para haberlos dejado allí? La ampliación de la versión fue obviamente acogiéndose al derecho al silencio. Dijeron solamente lo que necesitaban decir. No permitieron preguntas ni contrapreguntas. Entonces, ese es el primer elemento. Y lo segundo, querido Fabricio y compañeros y compañeras, no es un exceso. Sabían, conocían, estaba totalmente racionalizado lo que estaban haciendo. En 2 paradas ejercieron prácticas de tortura contra los chicos. Torturas físicas, torturas psicológicas y también torturas sexuales. Obligar a patadas a un menor de edad en el suelo que se resiste a ser desnudado, a hacerlo, es una forma de agresión sexual. Y eso no es un exceso. Es un comportamiento racionalizado que ha ocurrido durante todo el 2024 e inicio de 2025 por parte de algunos integrantes de Fuerzas Armadas. Y no es que ocurre por propia voluntad de ellos tampoco. Ocurre a partir de un direccionamiento político, porque una cosa es que ocurre en un caso. Puedo decir que es un exceso o una extralimitación. Pero si tenemos otras 33 víctimas desaparecidas, si tengo a toda una población penitenciaria en contexto de tortura física y psicológica, y si tengo también otras 20 de casos más de ejecución extrajudicial, lo que me permita a mí concluir es que no es solo una dinámica aislada, sino una dinámica sistemática. Y tampoco sale por propia voluntad de Fuerzas Armadas, a pesar de que es una decisión racionalizada e interiorizada, sino que responde a una política del mismo ministro de Defensa y por supuesto también del mismo presidente Daniel Noboa.
Fernando, en esta primera parte, entonces, ¿cómo afecta dentro del proceso judicial las declaraciones o los testimonios que hemos tenido el día de ayer en esta reconstrucción? Y además, quería preguntar, ¿por qué solo 4 militares fueron a esta reconstrucción de los hechos? Bien, voy a ir de la última pregunta a la primera. Eh, Solamente fueron esos militares que fueron porque son los únicos que pidieron la ampliación de su versión. Los otros se mantienen con la misma versión. Es decir, continúan mintiendo, diciendo que no los tocaron, que los dejaron sanos y salvos. Eh, Sobre la otra pregunta, la situación jurídica de los 16 militares no deberían cambiar en nada. Más bien, a quienes se los nombró en esa reconstrucción de los hechos como los autores de las prácticas de tortura, tendría que también judicializarse esa conducta. Aparte de la desaparición forzada, porque son dos conductas independientes, la detención, desaparición y la tortura en esos dos momentos donde relatan los 4 militares que ocurrieron en el peaje y también en el lugar donde se evidenció al árbol caído. Esas conductas en esos dos momentos también tienen que ser judicializadas. Y si decimos, y todos estamos de acuerdo, con que es tortura, entonces tiene que también judicializarse como es tortura. Bien, ahora entonces, digamos que cambia también, digamos, el proceso jurídico para las personas que no ampliaron su versión con esta versión ampliada, es decir, porque cambian dos versiones. Entonces, ¿qué ocurre también en el caso de los otros que no quisieron ampliar su versión? Bueno, la situación no cambia. En realidad, los 16 militares mantendrán su procesamiento penal por delito de desaparición forzada. Ahora, con estos aportes, Fiscalía tendrá que determinar el grado de autoría en función de lo que aportaron. Y ahí tenemos que ser muy claros en la línea de que el hecho de que hayan colaborado con esta información muy tarde no significa que se vayan a librar de una eventual sanción penal por la desaparición forzada. Quizá con este aporte se puede cambiar la modalidad de responsabilidad, complicidad, autoría, eso tendrá que determinarlo la Fiscalía. Sin embargo, la línea del procesamiento de desaparición forzada continúa. Los 16 militares son responsables. Hayan o no hayan torturado, eso es otro tema. Los 16 son responsables por la desaparición forzada. Fiscalía tiene que determinar quiénes son los responsables por la tortura. Y por supuesto, también tendrá que determinar el grado de participación en el delito. Fernando, usted decía que esta es la segunda reconstrucción a solicitud de estos 4 militares. ¿Cuándo fue la primera reconstrucción y qué pasó en esa primera reconstrucción, Fernando? La primera reconstrucción, si mal no recuerdo, fue por el mes de marzo. En esa reconstrucción nuevamente se conoció el proceso de detención de los 4 niños. Sin embargo, todo fue muy superficial y exactamente el aporte que tenían los 16 militares era exactamente lo mismo. Era un copy y pega de testimonios. No hicimos la parada en el peaje y tampoco se habló a propósito de estas prácticas de tortura que determinados militares cometieron contra los 4 niños. De eso no se habló. Mintieron, de hecho, dentro del proceso. Pero a ver, entendiendo eso que pasó en esta primera reconstrucción, ¿qué fue lo que motivó que cambie ahora incluso la propia línea investigativa, la manera como se llevó adelante esta reconstrucción, que fue mucho más profunda, estas paradas incluso en el peaje de la vía Durantambo, y esta graficación que revela que hasta estos chicos fueron torturados, e incluso un militar disparó en el suelo? ¿Qué provocó que haya este cambio de la una reconstrucción a la otra, Fernando? Bueno, en primer lugar, jurídicamente esta segunda reconstrucción inicialmente era para poder hacer levantamiento de evidencias, ya que se encontró ropa en el lugar en donde
se decía que había un árbol caído. Y también tomar la reconstrucción de la versión del teniente coronel Iglesias, quien había ordenado esta serie de operativos. Ahora, de lo que sabemos, y no conocemos mucho porque la cooperación eficaz es un derecho de los procesados, que también reviste de cierta confidencialidad. Nosotros conocimos de aquello el día de la reconstrucción, a detalle. Eh, entonces, lo que motivó que quieran aportar con esa información que no aportaron antes, la desconocemos totalmente. Lo que sí nos preocupa es que hemos conocido de ciertas denuncias de amedrantamientos de los militares que aportaran con esta información, y esto de la mano de sus propios abogados. Entonces, lo que menos queremos aquí es que la información que se aporte sea luego una causa de amedrantamiento para quien colabore con Fiscalía. Y esto, ojo, no significa de que haya algún cierto tipo de beneficio para las personas que han aportado con información. Es el derecho también de los procesados a colaborar con Fiscalía y a que esa colaboración no genere ningún tipo de amedrentamiento. La motivación que hayan tenido para aportar recién en estos momentos la desconocemos totalmente, pero por sentido común creemos que es justamente esa noticia de una eventual sanción penal grave. Ujú. ¿Se puede reabrir tal vez este debate, Fernando, sobre si es o no un crimen de Estado? Por supuesto, nosotros nunca lo hemos cerrado. No solamente por el nivel de participación de agentes del Estado, sino también por la respuesta que tuvo en su momento el ministro de Defensa, en sentido de no solo imponer esta dinámica de impunidad institucional, porque no solo fueron los 16 militares quienes dijeron que aquí no había desaparición forzada y que no los torturaron. También hubo la misma respuesta en el habeas corpus, en la apelación del habeas corpus, y así en todas las audiencias judiciales donde han participado. Intervenciones en ruedas de prensa, posicionamientos internacionales. Entonces, para nosotros sí hay una dinámica de crimen de Estado aquí. Esta parte es importante, Fernando, porque claro, hay algunos sectores, a ver, a mí me parece que en la mentalidad de la sociedad, obviamente con las excepciones de siempre, pero tengo la impresión de que en la mentalidad de una buena parte de la sociedad, con las revelaciones de estas últimas horas, tras esta reconstrucción, la cosa va a cambiar, porque hasta antes de esta reconstrucción había gente que discutía el papel del Estado y que negaban que este sea un crimen de Estado o que el Estado tenga responsabilidad en este tema. Creo que ahora va a cambiar la cosa. Sin embargo, ¿alcanza esto para afirmar, yo le pregunto a usted, que los militares tuvieron participación en el crimen, o se mantiene la narrativa de que los dejaron abandonados y que grupos de delincuencia organizada los asesinaron? Esta parte me gustaría un comentario suyo, Fernando. Sí, estimado Fabricio, y es la misma posición que hemos tenido desde el inicio de la investigación. Los militares son responsables de la muerte de los 4 niños de las Malvinas, independientemente si jalaron o no jalaron el gatillo. Quienes incumplieron el rol de cuidado, de mantenerlos con vida, fueron ellos. Y tú no llevas a 4 niños de la ciudad de Guayaquil hacia casi 1 hora y media del lugar de la detención, luego de un contexto de tortura sistemática, física, sexual y psicológica, para dejarlos abandonados, sanos y salvos en un lugar sin ninguna población alrededor, solamente para que regresen a sus casas. Pero más allá de esa hipótesis, jurídicamente el Estado incumplió su rol de cuidado y la consecuencia de ese incumplimiento del rol de cuidado derivó de la muerte de los chicos. La investigación penal por la muerte de los 4 niños continúa sin avanzar, a pesar de que mediáticamente se ha impuesto la narrativa de la participación de un alias Momo. No ha avanzado nada la línea investigativa por la muerte
que determine alguna sospecha de alguna banda del crimen organizado. Pero independientemente de esa investigación penal. Perdón que te interrumpa. Usted acaba de citar el nombre de alias Momo, ¿ya? Que alias Momo resulta que supuestamente apareció como el autor intelectual del crimen de los chicos. Resulta que la revelación de hace poco tiempo, ¿no? Que el hombre estaba detenido cuando mataron a estos chicos. O sea, ¿cómo desde la cárcel no mandar a los chicos si no sabían ni siquiera el contexto? ¿Qué pasó con el caso de alias Momo, ya que lo acaba de mencionar Fernando? Entiendo que está detenido en la penitenciaría del Litoral, no por el caso de los 4 niños, sino por tenencia y porte de armas, si mal no recuerdo. Pero nada que ver con el caso de los 4 niños. Y justamente también la crítica que hacíamos era cómo ahora desde la penitenciaría se orquestan delitos y se supone que estaban totalmente controladas. Pero más allá de eso, nosotros centramos la participación y responsabilidad del Estado en la desaparición de los 4 niños, pero también en la muerte. Y si la justicia penal no logra reconocer ambas responsabilidades, por la desaparición y por la muerte, accederemos, por supuesto, a la justicia internacional. Fernando, si a nosotros nos da espeluznado estos nuevos testimonios, saber cómo se los trató a los niños, no me quiero imaginar a las familias, cómo están ellas, han recibido tal vez alguna asistencia psicológica, se ha comunicado con ustedes tal vez parte del gobierno, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para poder también apoyar de alguna manera a las familias. Desde que comenzó las elecciones ha habido un contacto cero entre las instituciones del Estado y las familias, algo que al principio no era tan cerrado. Desde que comenzó las elecciones fue como un tema totalmente olvidado por parte de las instituciones públicas. Las familias actualmente están recibiendo asistencia psicosocial por parte de una organización de derechos humanos amiga de nosotros. Y por supuesto que la información que recibieron fue bastante impactante, pero algo que pidieron ellos y ellas es que por más dura que sea la información, necesitan saber la verdad y que cada vez van a ir conociendo más detalles que los van a perturbar, que van a evidentemente hacerles generar un impacto emocional grave, pero tienen el derecho a la verdad y eso es lo que ellos piden, que por más fuerte, dura y exacerbada que sea la verdad, necesitan saberla y eso es lo que están exigiendo. Fernando, gracias por estos minutos. Sí, Este es un antes, tema en el cual nosotros nos hemos comprometido a mantener, obviamente, la atención. ¿Iba a decir algo más, André? sí, Fabri, déjeme hacer Dele, solo dele. una última pregunta nada más. No le voy a coartar su libertad de expresión, André. Por favor, Fernando, usted se refería al principio de la entrevista a 33 víctimas más. ¿Qué conocen de esos casos? ¿Conocen si ha sido tal vez casos similares? ¿Nos puede dar tal vez una visión general de estas 33 víctimas a las que usted se refería? Por supuesto, recientemente el CDH sacó un comunicado dirigido a la Fiscalía General del Estado exigiendo el fortalecimiento de la unidad de uso ilegítimo de la fuerza en la ciudad de Guayaquil, debido a que se habían incrementado los casos de desaparición forzada. Personas detenidas por Fuerzas Armadas cuyo destino se desconocía totalmente. Y en todos hay indicios suficientes, testimonios, registros videográficos, fotográficos, partes policiales, porque eran operaciones combinadas en algunos casos entre policía y Fuerzas Armadas. Y Fuerzas Armadas me puede negar que participó en un operativo, pero Policía Nacional no me puede negar porque sus bitácoras y registros siempre existen. Entonces, lo que solicitamos es un fortalecimiento de esa unidad, debido a que un fiscal no puede investigar tantos casos. Y a pesar de que el caso de los 4 niños de las Malvinas ha avanzado de la manera en que hemos querido que avance, hay otros casos más que también necesitan la misma atención. De esas cifras que mencioné, 9 son menores de edad. Correcto. Ahora sí, Fernando, muchas gracias por el tiempo. Como decía, nosotros junto a Andrea y el equipo de A Primera Hora, del portal digital Primera Plana y de aquí de la radio de Armónica, nos hemos comprometido desde que estalló este caso en diciembre
a mantener permanentemente la atención y la información ante la opinión pública y, por supuesto, conversar con usted que tiene información de primera mano. Fernando, un abrazo a la distancia, muy gentil. Buenos días, Fernando. Abrazo, André. Gracias por la invitación. Buen día. Gracias a Fernando Bastías, quien lidera el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, querida Andrea. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.